Hoy es un 10 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con el ciclo Diálogos Cercanos 2024, que se hace con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos realizando la quinta temporada y esta es la entrevista número 54. El tema de la entrevista de hoy es ciudad, segregación y desigualdad. Para hacer esta entrevista vamos a realizar un viaje imaginario a la Ciudad de México y nos vamos a encontrar con Marta Steingart, una investigadora urbana con una larga trayectoria que vive en la Ciudad de México. Y hola Marta, ¿cómo te va? Hola Carlos. Bueno, Marta es arquitecta, urbanista, socióloga urbana de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de París. Marta es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es profesora de urbana y de políticas urbanas en la maestría en desarrollo urbano del Colegio de México. Es profesora de seminarios de tesis y directora de un gran número de tesis de maestría y doctorados, eso me consta. Marta, gracias por haber aceptado esta entrevista. Te voy a seguir presentando a lo largo de la entrevista. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, aquí siempre trabajando. Después de casi 50 años en México y en el Colegio de México, desde 1975, va a ser 49 años que llegué a México, sí, y he estado siempre trabajando aquí en el colegio, que ha sido una gran oportunidad por los apoyos que hemos tenido y la posibilidad de hacer investigaciones, creo que más o menos importantes. Sí. Para nosotros es una gran alegría hacer esta entrevista y te vuelvo a agedecer que hayas aceptado. Sé que seguís en actividad, pero con mucha actividad, ¿no? Entonces tu tiempo está muy ocupado y muy productivo el uso de tu tiempo. Bueno, vamos a las preguntas y después seguimos presentándote. La primera pregunta es, ¿cómo abordaste el estudio de la división social del espacio en ciudades mexicanas? ¿Y qué diferencias importantes observaste dentro de las mismas? Esta es una pregunta que es un poco larga, pero bueno, ¿desde cuándo empezó esos estudios y cómo influyeron las nuevas tecnologías de investigación? ¿Qué variables fueron las más importantes para definir esas diferencias? Bueno, comenzamos a realizar estos estudios cuantitativos sobre la división social del espacio desde más o menos mediados de los años 80 del siglo pasado, referidos a la Ciudad de México, que ahora es una de las grandes metrópolis del mundo, con un poco más de 22 millones de habitantes en su zona metropolitana. Tenía 3 millones de habitantes en 1950, cuando empezamos a hacer cuando nos referimos a hacer este estudio, y alrededor de 18 millones en el año 2000. Usamos la técnica estadística del análisis factorial y como fuente de información los censos nacionales de población y vivienda que se hacen cada 10 años y que se hicieron regularmente en México cada 10 años. Estos estudios culminaron con la publicación de un libro que se llama Ciudades Divididas, Desigualdad y Segregación Social en México, que fue del año 2012, junto con la profesora Rosa María Rubalcaba. En ese libro se muestra para diferentes cortes temporales una gradación de 6 estratos o situaciones sociales marcadas por algunas variables censales que tuvieron mayor efecto en el señalamiento de diferencia entre unidades político-administrativas o de unidades geográficas
menores, como las llamadas AGEPS o áreas geoestadísticas básicas, mucho más pequeñas y homogéneas que las unidades político-administrativas en que se divide la ciudad. La información censal permitió examinar los cambios ocurridos cada 10 años, desde 1950 hasta el año 2000, y el universo de unidades político-administrativas ha ido cambiando de acuerdo con la aplicación de la definición de zona metropolitana, que ha incluido las 16 delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México, más un número variable de municipios del Estado de México, sobre el cual ha ido creciendo mucho la metrópoli. Se pasó así de 12 a 75 unidades. Hemos elegido usar el análisis factorial porque esta técnica estadística permite identificar fenómenos socioespaciales que subyacen a la diferenciación interurbana, así como construir índices para estratificar las unidades de análisis que hemos utilizado. La investigación nos permitió tomar a la ciudad en su conjunto, en lugar de partes de la misma, que era una estrategia común en los años en los que desarrollamos gran parte de la investigación, y detectar lineamientos y tendencias generales de la misma que se han mantenido en el tiempo, asimismo como algunos que llamamos focos rojos, que eran unidades específicas que merecían estudios especiales, que luego algunos alumnos del doctorado pudieron hacer en estos lugares especiales. Mientras el estudio referido a unidades político-administrativas comenzó a aplicarse en los años 50, el de AGEPS, que son las unidades menores, comenzó recién en 1990, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, estableció esa unidad de análisis, lo cual nos permitió incorporar al estudio las 3 ciudades más pobladas después de la Ciudad de México, que eran Guadalajara, Monterrey y Puebla, ya que su estudio por unidades político-administrativas no permitía ver qué sucedía al interior del municipio más grande y central, ya que como no ocurría como en la Ciudad de México, que este municipio estaba dividido en unidades político-administrativas. Los cambios tecnológicos, y acá contesto una parte de la pregunta que me hiciste, Carlos, los cambios tecnológicos fueron importantes para la realización de este trabajo, y eso fueron facilitando la evolución del trabajo a través de todo el periodo de su realización, que fueron alrededor de 20 años. Esos cambios tecnológicos se refieren a la incorporación de los sistemas georreferenciados de mapas. Antes, cuando empezamos este estudio, los mapas se hacían a mano, y el hecho de que aunque existían desde un principio los paquetes estadísticos, no había en nuestro medio académico la experiencia para el manejo de la técnica del análisis factorial, lo cual dificultó a veces la toma de decisiones a interpretar los factores que se crean con el análisis factorial y la definición de los estratos en los que calificamos a las unidades de análisis. La segunda pregunta, que se refería a las variables utilizadas, podemos decir que estas variables que surgieron de los datos censales sufrieron un proceso de descarte, dejando fuera aquellas variables que no eran relevantes para la clasificación de diferencias vinculadas a las características físico-espaciales de las unidades territoriales incluidas, como a las condiciones socioeconómicas de los habitantes. Del total de las 7 variables con los cuales nos quedamos, porque hay muchas más referidas a aspectos demográficos o de desarrollo individual que no tomamos en cuenta, nos quedamos con lo más importante fueron la instrucción postprimaria,
los ingresos altos, la vivienda con agua entubada dentro de la vivienda y el índice de personas por cuarto. Tuvimos que tomar de esta manera porque si tomábamos, por ejemplo, la instrucción primaria, como la mayoría de la gente sí tiene, eso no diferencia a las unidades. Lo mismo que con los ingresos medios o bajos, como la mayoría de la población tiene ingresos bajos, eso no discriminaba para diferenciar a las unidades. Y lo mismo, como vamos a ver después, teníamos que tomar el agua dentro de la vivienda, porque también eso era más discriminante. El trabajo nos mostró que la consolidación urbana fue el fenómeno más saliente, sobre todo en las primeras décadas analizadas, de gran expansión urbana, mientras luego se vio claramente, y esto es importante, cómo algunas unidades mejoraban notablemente y otras, en cambio, quedaban estancadas en niveles bajos. Ese diferente ritmo de mejorías está en la base de las grandes desigualdades interurbanas. Mientras algunos crecieron 2 niveles dentro de esta gradación, otras se quedaron estancadas. O sea, la diferencia la diferencia fue el ritmo de crecimiento. El ritmo de mejora de las variables que estudiamos. Por ejemplo, si en un caso mejoró mucho el nivel de educación de la gente, si en algunos casos mejoró mucho el nivel de provisión del agua, la disminución del hacinamiento, en otros casos no, se quedaron algunas partes de la ciudad, sobre todo en la parte oriente de la ciudad, en niveles bajos. Y estás hablando de la Ciudad de México. Sí, estamos hablando ahora solo de la Ciudad de México. Solo de la Ciudad de México. Evidentemente, ese ritmo de mejorías, como decía, está en la base de las grandes desigualdades. El tema de la segregación espacial, ¿no?, sobre todo de los estratos más pobres, y uno de los fenómenos sociales más negativos para la población urbana de menores recursos, fue medida en nuestra investigación a través de las unidades más pequeñas, y este es un asunto metodológico importante, ya que este fenómeno era difícil de medirlo a partir de las grandes y heterogéneas unidades político-administrativas, a partir de las cuales vimos más bien los grandes lineamientos de la división social del espacio. Por ejemplo, esos grandes lineamientos mostraron cómo las unidades más centrales de las ciudades, de la Ciudad de México y también de las otras ciudades, tenían mejores situaciones que las más periféricas, ya que el proceso de suburbanización se ha dado con los sectores más pobres. Es decir, que la gente de menores recursos se ha ido ubicando en las áreas más periféricas de la ciudad, que llamamos proceso de suburbanización. Este esquema, creo que es importante decir, es muy distinto al que se presenta en general en las ciudades norteamericanas y que hemos podido comprobar a través de estudios comparativos, por ejemplo, entre la Ciudad de México y Washington, D.C. Las áreas más pobres y segregadas, en el caso de México, se encontraban en zonas periféricas, donde la homogeneidad de las condiciones socioespaciales hacían difícil que la población involucrada pudiera disfrutar de algunas ventajas vecinas de áreas mejor servidas. 8% de la población pobre estaba en zonas más segregadas. No era tanto, pero estoy hablando de las zonas homogéneamente pobres que no estaban cercanas a zonas de mejores condiciones, donde de alguna manera podían disfrutar de algunas ventajas de gente que está en mejores condiciones. Y solo 3% de la población estaba
en la mejor situación que se podía dar en la ciudad. 40% de la población estaba en estratos bajo y muy bajo. Es decir, que la situación de la ciudad, a pesar de ser la capital del país, era de una situación de estratos más bien bajos dentro de la población. De las 4 ciudades estudiadas, fue claro, y esto también llama la atención, que la ciudad de Monterrey presentaba las mejores condiciones socioespaciales, mientras que Puebla era la que estaba en ¿Y peores por qué condiciones. crees que eso pasaba? Que Monterrey reflejaba mejor situación que Puebla. Bueno, Monterrey fue una ciudad importante desde el punto de vista industrial. Los grupos industriales grandes del país se habían localizado en la ciudad de Monterrey. De manera que el acceso al empleo y también como consecuencia cómo estaba la ciudad en cuanto a acceso al agua y a algunos benefactores era mejor en esta ciudad. En el caso de Puebla, las condiciones eran diferentes, no había estas ventajas que tenía la ciudad de Monterrey. Pero creo que el caso de, bueno, creo que nos llamó la atención que no fuera la Ciudad de México, la capital del país, donde se dieran esas mejores condiciones. Sin embargo, el gran crecimiento de esta Ciudad de México ha sido muy desigual, como decía antes, sobre todo al incorporar los municipios del Estado de México y el desarrollo metropolitano de la misma. Porque, bueno, la ciudad fue creciendo cada vez más sobre el Estado de México, dando como resultado esta gran metrópoli. Creo que en el caso de Buenos Aires, y me parece importante decirlo, esto es similar. Las diferencias que hay entre la ciudad de Buenos Aires y algunos municipios de la provincia de Buenos Aires son muy grandes, y esto lo hemos podido mostrar que coordinamos con Pedro Pires, con la participación de capítulos también de investigadores argentinos y mexicanos, que también se dan estas diferencias entre lo que pasa en la ciudad central y lo que pasa en la periferia. Creo que en el caso de Buenos Aires hay algunos lugares donde la pobreza está presente de manera muy fuerte, ¿no? Me parece que es importante decir. Sí, bueno, gracias, Marta. Bueno, Marta fue y es profesora de curso de posgrado en varias universidades de México y también, debo decir, en Estados Unidos y en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Argentina. Ha hecho muchos trabajos de asesorías y trabajos institucionales. Fue directora del programa editorial de CIAP y de la Revista Interamericana de Planificación entre los años 1971 y 1975 y ha coordinado varios grupos en distintos lugares de América Latina de investigación sobre temas urbanos y ha sido investigadora visitante en varias universidades. Vamos a la segunda pregunta. ¿De qué manera, Susan, los estudios que presentaste anteriormente te sirvieron para interpretar adecuadamente la importancia de las diferentes variables consideradas? Y en ese sentido, ¿cómo se dio la continuidad de los proyectos de investigación y sus relaciones? Bueno, evidentemente que además de la experiencia técnica que ya señalamos en el manejo del análisis factorial, los estudios anteriores que habíamos llevado a cabo, sobre todo en materia de vivienda, que los empezamos desde que estuve en Argentina antes de llegar a México, nos dieron elementos para poder interpretar mejor las diferencias que se presentaban entre los diferentes estratos que creamos, manejados para clasificar a las unidades de análisis. Nos referimos, por ejemplo, a lo que significa la cuestión del hacinamiento
o el índice de personas por cuarto o por dormitorio, que fue, como recuerdan, una de las variables que utilicé para establecer estos estratos, que es un indicador muy sensible y pequeñas diferencias del mismo pueden significar grandes disimilitudes en cuanto a la calidad de vida de la familia. Si hay 2 personas por cuarto o 1 persona por cuarto o 3 personas por cuarto, hace una gran diferencia en la forma de ocupar la vivienda. El hacinamiento es algo que siempre ha marcado la ocupación de la vivienda de los sectores más pobres o de menores ingresos de la población. ¿Por qué? Porque en general las familias de más pobres son más grandes, tienen más hijos y tienen que vivir en espacios más pequeños porque la vivienda popular es más pequeña que la vivienda de los sectores medios o altos. Y ello tiene consecuencias muy negativas para la convivencia de esas familias. Entonces, yo aprendí esto a través de una serie de estudios que hice sobre la vivienda. Otro aspecto importante se refiere al servicio de agua en la vivienda. Como dijimos, elegimos la variable de agua dentro de la vivienda. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias pobres solo tenían acceso al agua que llegaba a la puerta del lote, en parte porque significaba un gasto muy importante, muy grande, llevar la tubería hasta dentro de la casa. Y la gente, como era un gasto grande, además no lo hacía. ¿Por qué? Porque el agua solo le llegaba algunas horas por día o solo pocos días en la semana, ¿no? Entonces, sí, la gente tiene agua, pero ¿con qué frecuencia tiene el agua? Muchas veces la gente se tiene que levantar a la medianoche para tener el agua en la casa y juntar el agua. Entonces, encuestas en profundidad que habíamos llevado a cabo en asentamientos irregulares de la zona poniente de la Ciudad de México nos habían mostrado estos elementos que ayudan a comprender el fenómeno que acabo de describir. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo hay, aunque los temas de los proyectos de investigación son diferentes, siempre hay un eje que da una continuidad a los estudios y que nos permite el conocimiento obtenido de un proyecto utilizarlo en otro proyecto de investigación. Gracias, Marta. Marta, en el 2007 ganó el premio Hábitat de Naciones Unidas, muy importante ese premio, y también fue ganadora del Premio Nacional a la Investigación Urbana y la Docencia en el 2022, hace muy poco, de la Asociación Mexicana de Urbanistas de México. Hay que resaltar que ha publicado más de 225 artículos en revistas y libros colectivos publicados en México y en otros países de América Latina y de Estados Unidos y otros países europeos. Ha publicado 24 libros como autora única y en colaboración o como coordinadora. Te hacemos la última pregunta porque acá el tiempo en estas entrevistas es un poco acotado. Marta, ¿cómo continúa más recientemente tu involucramiento en los temas de desigualdades territoriales y cuáles han sido sus aportes? Y en el momento actual, ¿cómo ves la situación de las desigualdades territoriales? En el momento actual en México, ¿no? Con el gobierno que está saliendo y con el gobierno que está entrando. Bueno, actualmente he estado trabajando como coordinadora de un seminario llamado Desigualdades Territoriales en el Colegio de México, uno de los 4 seminarios promovidos por la presidenta del colegio sobre la cuestión de las desigualdades sociales. Los otros, el mío se llama Desigualdades Territoriales y los otros son desigualdades en las migraciones, en el empleo y en cuestiones sociales y discriminación. Y he tenido la oportunidad de ampliar el espectro de lo que llamo ahora desigualdades, y antes llamaba división del espacio,
que antes había abordado solo como parte de estudios intraurbanos, porque bueno, tanto el estudio de la Ciudad de México como de las otras 3 ciudades estudiaban el espacio interno de la ciudad. Así, ahora ampliamos los estudios para analizar las desigualdades tanto a nivel nacional y regional, incorporando distintas temáticas centradas en temas como la educación, el agua, la seguridad, con la participación no solo de personas interesadas en el desarrollo urbano de la vivienda, sino también de investigadores de temas históricos, internacionales, etcétera. En este seminario hemos producido 2 libros, uno que incluye estudios a nivel nacional, regional e interurbano, y otro en proceso de edición y que esperemos que salga en los próximos meses, acerca de las desigualdades territoriales y la pandemia de COVID-19 que nos ha marcado tanto a todos los países. Y la hemos visto tanto en China, que es el país donde esta pandemia empezó, también algo sobre Argentina y México. Indudablemente que la incorporación de investigadores de otras disciplinas ha enriquecido mucho las discusiones y los alcances de esta temática. Vamos a leer ese libro con mucho interés. ¿Nos podrías adelantar algunas conclusiones de ese libro sobre los efectos de la pandemia en la segregación y las desigualdades urbanas? Bueno, más que nada lo que hemos visto es como la atención a la pandemia, la manera como se llevaron a cabo los cuidados, la vacunación, ha sido diferente en diferentes territorios de los países. No se dio de manera totalmente igual en zonas rurales o en zonas urbanas, y dentro de las zonas urbanas se dan diferencias entre la Ciudad de México, por ejemplo, donde el proceso de vacunación estuvo muy bien llegado, y en otros lugares del país donde esto fue de manera diferente. Entonces vimos este tema en el caso de México, por ejemplo, en grandes rasgos qué ha pasado en el territorio nacional, pero también vimos cómo mucha gente sobrevivió la pandemia en algunas zonas específicas, tanto la gente que no podía salir a trabajar como la gente que sí tuvo que salir a trabajar, porque los contagios, a pesar de que los contagios estaban recomendados para que la gente no saliera. ¿Cuáles fueron las estrategias de sobrevivencia de algunos grupos? Y acá, en este caso, se hicieron estudios más detallados y de tipo más antropológico de cómo la gente sobrevivió la época de la pandemia en ciertos espacios de la ciudad. Bueno, Marta, te agradezco muchísimo y 2 o 3 minutos nada más. ¿Podrías decirnos algo de tu experiencia del exilio primero y de tu vida en México y específicamente en la Ciudad de México? Antes habías estado en otros países también, pero bueno. Bueno, yo creo que yo empecé mi carrera académica en Argentina. Mis primeros, ayer tuve la experiencia de que una investigadora de Buenos Aires me entrevistó por un trabajo que había hecho, creo que cuando tenía 25 años, y que se llamaba, y que lo hizo en el Baucentrum Argentina, que creo que ya no existe, a través de algunos trabajos que hice sobre las dimensiones mínimas de la vivienda de interés social y algunos estudios básicos que ya empezaba a hacer. Entonces, bueno, me dio gusto que la gente esté leyendo ahora trabajos que hice hace tantos años. Pero por supuesto, mi pregunta era referida a vos viviendo en México. Sí, exacto. Entonces, creo que mi llegada a México y al Colegio de México fue algo muy positivo en el sentido de que tuve fuertes apoyos
para ir descubriendo temas de desarrollo urbano importantes que eran diferentes en el caso de México que en el caso de Argentina, como la presencia de los terrenos ejidales y comunales, y cómo la ciudad fue creciendo sobre este tipo de tenencia de tierra, que bueno, tú sabes, Carlos, porque también estudiaste algo de eso hace muchos años. Y bueno, y tuve la posibilidad de ir desarrollando los diferentes temas de investigación que son parte de mi currículum. Entonces, yo creo que ahora sí se han hecho algunos cambios importantes, tanto a nivel nacional como para la Ciudad de México. El tema de los derechos creo que es un tema importante que se ha estado poniendo sobre la mesa, el tema de los derechos, a los derechos a la ciudad, los derechos a los satisfactores, que antes no se tenían en cuenta, y sí tengo algunas buenas, que creo que hay buenas perspectivas, con la primera mujer que va a ser presidenta en México, y también con la nueva, con la que va a ser la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, Marta, fue un gran gusto volver a hablar con vos y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado hacer esta entrevista y ojalá nos veamos pronto aquí en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Buenos Aires o en la Ciudad de México, ¿no? Muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por tener la posibilidad de hablar para el público del país de donde soy originaria. Muchas gracias. Vamos a tratar de difundirlo también lo más posible, ¿no? Bueno, gracias, Marta. Realizamos la entrevista número 54 del ciclo Diálogos Cercanos, que se realiza con el apoyo, vuelvo a reiterar, de la UNEQ TV y de Claxo TV. Muchas gracias, Marta.